buena tarde. Estamos en nuestro curso básico y nuevamente con un tema nuevo. Y yo sé que con la disposición de parte de ustedes para seguir aprendiendo con relación a este curso en donde Dios nos ha venido enseñando mucho. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema que quiero compartirles la pantalla para que ustedes lo vean. Y nuestro tema se llama guiarle hacia la palabra. Recuerdan que estamos ya en nuestro último trimestre de los cursos básicos y por lo tanto estamos aprendiendo cómo discipular, cómo a través de la palabra también se nos da ese ministerio y se nos enseña a discipular. ¿Están de acuerdo? Vamos a empezar con una oración y pues para seguir con el desarrollo del tema. ¿Les parece? Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de seguir compartiendo de tu palabra. Es un honor, pero también es una gran responsabilidad. Oro para que no sea yo, sea en todo momento tu Santo Espíritu hablando al corazón de mis hermanos. E igual, Dios, sé tú ayudándoles a ellos, Padre, a poder llevar esa buena palabra, a poder llevar esas buenas noticias a aquellos que aún no te conocen, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y entonces quiero nuevamente compartirles mi pantalla para que ustedes no solamente puedan mirar el tema que vamos a ver, que ya dijimos que es guiarle hacia la palabra, sino ahorita pues ya ver cuál es nuestra cita base. Y bueno, nuestra cita base la tenemos en Segunda de Corintios 5:18. Acompáñame si apenas ahí te estás disponiendo en tu lugar, con tu Biblia, con tu libreta, bueno, pues la cita la tienes ahí en pantalla, pero sí estate preparado, ¿no? Porque las demás citas, recuerda que no todas las ponemos en nuestra presentación, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos dice el Señor? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y, y yo miro esta palabra y puedo aquí percibir ese gran amor que tiene Dios por nosotros, ese amor que solamente proviene del Señor, que nos reconcilió con quién, con Cristo. Nos reconcilió con Dios, porque antes nosotros estábamos igual, estábamos en pecado y entonces ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos ser reconciliados con el Padre y por lo tanto ahora tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, para que entonces Dios no les tome en cuenta sus pecados a aquellas personas que conocemos y que aún no conocen del Señor, pero no les tome en cuenta sus pecados porque nosotros les llevamos entonces esta palabra que nos encargó el Señor para que se las diésemos a conocer, ¿no? Y entonces ellos puedan proceder a arrepentimiento. Entonces, ese es nuestro ministerio, ese es nuestro ministerio. Y quiero mostrarte esta imagen, ¿no? De manera introductoria. Eh, bueno, esta imagen es de un libro que se conoce mucho en la literatura, sobre todo en la literatura española, y es la imagen de Lazarillo de Tormes. Y más bien es para introducirte a qué, sí, a qué función hace un lazarillo. ¿Cuál es el objetivo de un lazarillo? Guiar, ¿no? Guiar a una persona que no puede ver, a una persona ciega. Y en este caso, pues esta novela pues narra acerca de justamente, ¿no? Un niño que pues su mamá lo manda, ¿no? A trabajar con una persona ya mayor, ciega, que era una persona muy avara, ¿no? Entonces,
Él le guiaba. Y sabes que Dios nos manda en ese ministerio de la reconciliación a ser así como esos lazarillos, porque pues las personas al no conocer de la palabra, pues son como ciegos, ¿no? Que andan por este mundo sin saber cuál es la verdad. Y entonces nosotros en esta labor de discipulado que nos tocó mirar en este trimestre, vamos a tener que hacer esa labor de guías, de lazarillos, de aquellos que aún no pueden mirar con sus propios ojos. Pero recuerda, esa labor siempre va a ser para aquellos que sean alumbrados entonces y entonces solamente dependan del Señor para entonces proseguir con su camino. Nosotros solamente somos esos guías, ¿no? Por un momento en tanto les discipulamos, pero la idea es que ellos se hagan dependientes de nuestro Señor, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Este es el primer punto de nuestro tema y tiene que ver con la importancia de la palabra. O sea, el tema es guiarles hacia la palabra. O sea, entonces, en la labor de discipulado, en la labor de visitación que nosotros tengamos que hacer, no solamente estamos visitando a esa persona, no solamente le estamos llamando, estamos teniendo esa comunicación con ella para chismear, ¿no? O para decirle las últimas noticias, ¿no? De tal persona o X. No, ¿es para qué? Para darles a conocer la palabra. Y es por eso que en este punto vamos a recalcar la importancia que tiene la palabra. Yo ya te lo he dicho en otros cursos, la palabra cuando nosotros la abrimos, cuando nosotros empezamos a ojearla, a mirarla con atención, a escudriñarla, a tratar de entender el significado de cada versículo y todo, ¿qué pasa? Es como si nosotros estuviésemos recibiendo el mismo aliento de Dios, porque es el Señor hablando a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro corazón. De nuestra mente tiene que bajar a nuestro corazón, pero entonces nosotros estamos recibiendo, ¿no? Sí, ese aliento y ese aliento nos tiene que impactar y nos tiene que vivificar y nos tiene que animar y nos tiene que tranquilizar y nos tiene que dar paz. Y así como nosotros lo hemos experimentado, igual así lo tienen que experimentar aquellas personas a quienes le compartimos la palabra. Y es por eso tan importante que nosotros entendamos eh, el real, ¿no? Significado que tiene la palabra cuando estamos discipulando, cuando estamos compartiendo, porque esta es nuestra, bueno, más adelante lo vamos a ver, es nuestra herramienta, ¿ah? Es nuestra herramienta principal. Muy bien. Viendo esto, pues quiero dejarte claro algunos puntitos con relación a que primero, ¿por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué es inspirada por Dios? Es ya te dije, es el mismo aliento de Dios, es inspiración del Señor. Y para ello acompáñame a segunda de Timoteo 3:16. ¿Cómo dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y tan inspirada por Dios que entonces esta palabra, ¿qué sigue diciendo? Es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? Aunque se escuche así, sea un poco agresivo, pero sí, para corregir cuando no estamos haciendo las cosas bien, ajá, para corregir y disciplinar, ¿sí? Para instruir en justicia, a fin de que, y ponle ahí en nombre, ponle ahí tu nombre y ponle ahí el nombre de la persona a la que tú estás discipulando, para que Moisés, para que Eli, para que Sonia, para que Ángela sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra.
Esa es la principal función de la palabra y es por eso tan importante que no compartamos y no digamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, sino la palabra, la palabra, ¿ok? Ahora acompáñame al Salmo 119, 105 y justo es tan importante la palabra porque es lámpara y es lumbrera. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así lo declaraba el salmista. Y efectivamente, la palabra viene a alumbrar nuestras vidas cuando nosotros estamos, ¿no? En cierto camino o estamos en ciertas actividades y a veces no sabemos ni qué hacer, la palabra viene y nos alumbra, nos da luz a nuestro entendimiento. Cuando andamos confundidos con relación a ciertas decisiones, la palabra nos alumbra. También la palabra nos da sabiduría. Salmo 19, 19, 7. Salmo 19, 7. ¿Lo tienes ya ahí? Acompáñame. Dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, en primer lugar, convierte. Y era lo que platicábamos en nuestra sesión de Zoom hace 8 días o hace, sí, me parece que era hace 8 días. Y cuando vean ustedes este video, quizás van a ser 2 semanas. Pero que decíamos, nosotros por quienes somos, no convencemos ni a una hormiga, ni a una mosca podemos convencer de que se salga de nuestra casa, ¿no? Cuando hay ahí una mosca toda molestona en casa, no. Pero ¿quién sí puede convencer? ¿Y quién sí puede convertir a esas personas al Señor? El Espíritu. Y el Espíritu les va a hablar a través ¿de qué? De la palabra. Entonces, qué importante, porque efectivamente es la ley, es la palabra la que convierte el alma, hace sabio a quien es sencillo, es decir, a quien tiene esa disposición de escucharla, hace sabio, sencillo. Y también la palabra, o con la palabra más bien, nosotros podemos tener certeza. Así es, mi hermano. Vamos a segunda de Pedro 1:19. Que dice, segunda de Pedro 1:19, ¿la tenemos? Muy bien. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y es que sí, es la palabra profética más segura. Es palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Él es Dios. Y entonces cuando nosotros nos dejamos guiar por las instrucciones que vienen aquí, los mandatos, los consejos que vienen aquí, inspirados por Dios, entonces tenemos esa certeza y tenemos esa seguridad de que nuestra vida va a llegar a buen puerto, que nuestra vida no va a naufragar, que no vamos a estar como náufragos, sino no vamos a estar perdidos en medio de la tormenta, en medio del mar, sino que tenemos esa certeza y esa seguridad de que vamos a llegar a buenos puertos, que se va a cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Muy bien. Y también acompáñame, por favor, ahí a Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29, porque la palabra también es importante toda vez que la palabra quebranta el pecado. Quebranta el pecado. Dice el verso 29 de Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, quizás en algún momento lo has pensado y habrás pensado, es que yo le estoy compartiendo a este compañero del trabajo, a esta compañera del trabajo, a este vecino,
pero híjoles, qué complicado es, qué complicado es porque su corazón parece que es de piedra, ¿no? Parece que no escucha. ¿Sabes qué? Tú habla la palabra, que el Señor te dé gracia, que derrame de su gracia y eso que te ha enseñado y que tú has guardado en tu corazón, que salga y, y esa palabra lo que va a hacer es que va a estar como martillo, martillo, como martillo, y va a estar quebrando, quebrando ese orgullo, quebrando esa incredulidad, quebrando esa soberbia, quebrando, quebrando para que entonces esa persona pueda ser sensible a aceptarla, ¿sí? Ahora, también es importante la palabra porque la palabra da discernimiento y para ello acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio. Vamos a mirar el capítulo 30, versos 11 al 13. De ahí nos vamos a saltar hasta el 19 y es lo que vamos a leer, ¿ok? Bien, dice la palabra de Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, subraya, este mandamiento que yo te ordeno hoy. O sea, la palabra es actual, ¿eh? Es actual, es para hoy. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Entonces, tomar en cuenta este mandamiento, los mandamientos que Dios nos ordena y nos manda para el día de hoy, que son tan actuales, así como lo eran para el pueblo de Israel, al día de hoy para nosotros son tan actuales, esos mandamientos nos dan la posibilidad de que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. De tal manera que ve lo que dice el verso 19. Ajá, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, el poder conocer la verdad, entonces nos permite saber que cuando yo sigo estos mandatos, eso me lleva a un camino de vida, pero también me sirven para poder distinguir que si yo decido lo contrario, eso me va a llevar a un camino de muerte. Pero qué importante es conocer, porque entonces yo puedo ejercer ese libre albedrío que ya me ha dado el Señor y qué importante es que lo demos a conocer, porque entonces las personas van a poder escoger, van a poder decidir y ya no va a ser sobre nosotros, ¿no? Sino que nosotros ya cumplimos con esa misión de enseñarles cuál es la verdad y, y ahora sí, ¿no? Cada persona es responsable ahora de, conociendo la verdad, poder elegir vida o muerte. Y también, como lo platicábamos en la sesión de Zoom, no es que Dios prohíba las cosas, sino más bien que no todas las cosas os convienen y no todas las cosas nos edifican, porque hay cosas que nos llevan a muerte, pero hay un camino que nos lleva a vida y a vida eterna. Entonces, por eso es importante el poder guiarle a aquellas personas a quienes les estamos compartiendo la palabra, guiarles hacia el conocimiento de la verdad, que es nuestro Señor Jesús. Amén.
Muy bien. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Ay, pero antes se me olvidaba, aquí se me olvidaba revisar esta cita, Hebreos 5:14. Vamos a esa cita, hermanos. Es nada más para confirmar lo que ya habíamos comentado de este punto del discernimiento. Dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que yo les decía, da discernimiento, ejercitar nuestros sentidos en discernir lo que es bueno, lo que es malo, y obviamente el guiar a una persona hacia la palabra siempre le va a dar madurez, de tal manera que vamos a lograr nuestro objetivo. Y yo les dije que no es que toda la vida esa persona esté dependiendo de nosotros, sino que esa persona se haga dependiente de Dios, sea madura, crezca en la palabra, ¿sí? Bueno, y ahora tú me vas a decir, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Bueno, pues con la ayuda del Espíritu, definitivamente. Nosotros muchas veces no somos capaces de hacer las cosas, no somos capaces, como ya lo dijimos, ni siquiera de convencer a una mosca que se salga de nuestra casa. Así que, ¿cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Así como nos lo enseña nuestro Señor Jesús, con el poder del Espíritu. Vamos a ver ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver los versos 14 y 15, ¿ok? ¿Qué dice la palabra? Versos 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, aquí yo puedo mirar cómo la palabra, ¿no? Nos enseña, eh, Jesús es bautizado, ¿no? Es sumergido en las aguas, después desciende sobre él el Espíritu Santo, es sumergido en el Espíritu, es llevado al desierto, ahí es tentado por el diablo y él sale victorioso porque el Espíritu le ayuda. Y después de salir victorioso dice que él vuelve, ¿a dónde? A Galilea, pero vuelve en el poder del Espíritu. El Espíritu ya lo había empoderado, ¿no? A nuestro Señor Jesús. Y entonces Él empieza, a partir de esos eventos, a enseñar la palabra. Entonces, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Y es con el poder del Espíritu. Entonces, consejo, antes de que abramos nuestra boca antes de que nos dispongamos a ir a visitar a una persona, a hablarle por teléfono, a comunicarnos con ella para compartirle la palabra, la oración. Hay que prepararnos en oración para que entonces nosotros podamos ser llenos del Espíritu y de esa forma empecemos a hablar la palabra con la ayuda del Espíritu, con el poder del Espíritu. No se nos debe de olvidar, la oración es esencial en esta labor de discipulado, es esencial, ¿ok? Luego revisamos más adelante en Lucas 5, pero el versículo 17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, inclusive hacía milagros, ¿no? Por ese poder del Espíritu. Y algo también muy importante, ¿qué esperan?
¿Qué esperan las personas a las que les estamos compartiendo? ¿Qué esperan de nosotros? Ahí en Lucas 4, en los versículos, vamos a empezar desde el 20 y vamos a seguir hasta el versículo 22, 4:20 al 22. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, ¿de quién se quedaron maravillados todas estas personas que estaban en la sinagoga? De nuestro Señor Jesús. Yo imagino que él estaba hablando y, y dice la palabra que había gracia, ¿no? Entonces, quiero imaginarme esa escena. También imagínatela tú, hermano. Entonces, eh, ¿qué esperan de nosotros las personas a las que les estamos compartiendo? Que esa misma gracia del Señor esté en nosotros. Y ya te lo dije, eso se va a conseguir cuando nosotros hayamos orado previamente, estemos en esa comunión constante, continua con el Señor, para que entonces haya gracia y nuestros labios hablen con gracia la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué también esperan? Pues esperan que haya en nosotros un buen testimonio, así como lo había en nuestro Señor Jesús. Versículos 31 y 32 de Lucas 4, dice la palabra, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y esta parte de que la palabra era con autoridad es referida a que su palabra era con poder, toda vez que todo lo que el Señor Jesús decía estaba sustentado con su vida, estaba sustentado con su testimonio. Por eso aquí dice la palabra que su palabra era con autoridad, porque no era como la palabra de los fariseos que le ponían y les imponían más bien cargas y obligaciones al pueblo, pero ellos se conducían como querían, ¿no? No, la palabra de Jesús era con autoridad porque él daba testimonio con su ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que esperan de nosotros. Sí, necesitamos de la ayuda del Espíritu, pero también pues nosotros debemos de dar buen testimonio, ¿no? Y poner de nosotros. Ahora, ¿cómo empezar? Pues ya pusimos aquí ciertos tips, ciertos consejos y, y quiero que me acompañes a la palabra. Vamos a revisar ahí el Salmo 119, 130 para revisar uno de los primeros consejos. Salmos 119, versículo 130. Debemos de tener claro cuando nosotros estamos guiando a una persona hacia el conocimiento de la palabra, pues el primer consejo es que nosotros nos aseguremos que ellos entiendan la palabra. O sea, no nada más es por cumplir, ¿no? O no nada más es, pues porque de esa forma voy a acreditar mi curso básico y no, porque me mandó el pastor o me mandó la hermana Jessie, no. Es porque yo anhelo que esas personas puedan también aspirar a tener una vida de calidad, una vida espiritualmente de calidad, a través del conocimiento de la verdad, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que asegurarnos que ellos entiendan
la palabra que les estamos compartiendo, ¿sí? Y bueno, si ya tenemos la cita, vamos a leerla. ¿Qué dice la palabra? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, con la simple exposición de la palabra, pues nosotros, y ya que oramos por esa persona, ya que nos preparamos para compartirle de esa palabra, pues el resultado que se va a obtener es el que se dice aquí, que esa persona que le escuche va a entender, aunque sea una persona que quizás no tenga una preparación previa o estudios previos, lo va a entender, porque es muy claro, ¿no? La palabra lo está diciendo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y ahora, ¿cómo nos vamos nosotros a asegurar que esa persona está entendiendo la palabra? ¿Cómo asegurarnos que esa persona está entendiendo la palabra? Bueno, pues vamos a dejarles pequeñas tareas, ¿no? Pequeñas tareas, de cierta manera que les dejemos quizás leer un capítulo, ¿no? De cierto pasaje de la Biblia, y entonces en la segunda visita o en la segunda ocasión que yo me comunique con ellos, pues les voy a preguntar con relación a esa cita y ellos van a empezar a entender. De esa forma nos empezamos a asegurar que ellos están entendiendo la palabra. E incluso hay que prepararnos mucho porque si esa persona, ese discípulo, está realmente leyendo la palabra, le van a venir y le van a surgir muchas dudas. Entonces nosotros debemos de estar preparados para resolverles de esas dudas. Ajá. Bueno, y ahí me van a comprender, ¿eh? Porque luego me pongo tan nerviosa en las reuniones Zoom. Porque ahora ustedes van a estar resolviendo esas dudas que tengan sus discípulos. ¿Ok? Bueno, los discípulos del Señor y obviamente que les permite a ustedes colaborar con Él, ¿no? En esa labor de discipulado. Bueno, también siempre vamos a buscar que toda enseñanza se ponga en práctica. Toda enseñanza se ponga en práctica. ¿Por qué? Hemos visto muchas veces esta cita, Mateo 7:21, ¿no? Que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro objetivo no es que ellos se aprendan de memoria la palabra. Nuestro objetivo es que esta palabra, sí, la puedan ellos entender, pero que baje al corazón de tal manera que ellos la obedezcan, la pongan en práctica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, les estamos compartiendo acerca de la oración, ¿no? Ya les estamos guiando, les estamos diciendo, pues que la oración es ese diálogo que nosotros podemos tener con el Señor, ¿no? Que no es un rezo, que no son vanas repeticiones, sino que es hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso con el Señor, que son palabras frescas, ¿no? Palabras que salen así de manera natural de mi corazón. Yo le estoy enseñando eso a mi discípulo y entonces, eh, ya para finalizar la enseñanza, lo invito a que pruebe a hacer una oración. Y además, durante la semana, pues le dejo esa tarea, ¿no? Que diario, o sea, que cuando él esté en esos momentos solo o cuando necesite esa guía, él puede levantar su rostro al cielo y puede hacer esa oración o puede inclinar su cabeza y puede hacer esa oración, dependiendo de la situación, de la condición en la que esté, el lugar en donde esté, etcétera. Pero él en todo momento tiene ese libre acceso al trono de gracia para poder comunicarse con el Padre. Y todo gracias a nuestro Señor Jesús, a esa libertad que nos da nuestro Señor Jesús. Entonces, es
que enseñemos al discípulo a poner en práctica cada una de las enseñanzas que le estamos dando, ¿no? Acerca del perdón, ¿no? Estamos enseñando acerca del perdón. Ah, bueno, pues ya le dimos una hermosa enseñanza acerca del perdón, pero pues hay que invitarlo a que reflexione, ¿no? Si hay alguna persona a quien él le tenga que ofrecer ese perdón, o hay una persona a quien él tenga que perdonar. Entonces, es poniendo en práctica cada una de las enseñanzas. Ahora, el tercer tip, enseñarle a escuchar a Dios. Es complicado cuando venimos de una religión tradicional, ¿no? Ay, se nos hace incluso hasta increíble, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Puedo escuchar a Dios? Sí, claro, porque la oración es un diálogo, entonces tú hablas y el Señor también te habla. Y decirle, y la forma principal a través de la cual te habla el Señor es a través de su palabra. Y te habla porque Él te quiere bendecir, ¿no? Y entonces, de esa forma, de esa forma. Entonces, siempre motivarlo a escuchar a Dios a través de la palabra, a través de alguna enseñanza, ¿no? Empezarle a motivar, a escuchar, ¿no? La enseñanza que se da dentro de la iglesia, etcétera. Bueno, y ahora sí, vamos a ver este tercer punto de nuestro tema con relación al modo de enseñar. Y aquí, bueno, pues es que esto es muy personal, ¿no? Cada quien tiene su estilo, su forma de hablar, ¿no? Su forma de compartir. Entonces, aquí sí, cada quien, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Pablo no predicaba igual que Pedro, ¿no? O cada discípulo del Señor era diferente, con características diferentes, oficios y profesiones diferentes, y entonces, pues obvio, la forma de compartir no puede ser igual a la de otro, pero lo que yo sí te puedo decir en cuanto al modo de enseñar y que nos enseña la palabra es seguir el ejemplo de Jesús, usando misericordia, usando misericordia. Vamos a Juan, vamos allá al Evangelio según Juan, capítulo 8, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 11. Y es un pasaje que ya conocemos mucho, ¿no? Y es acerca de la mujer adúltera. Entonces, vamos a verlo. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué fue lo que usó nuestro Señor Jesús en este pasaje?
¿Juzgó a la mujer como los demás? ¿Como quienes la querían apedrear? No, siendo él el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, no la juzgó. Teniendo él toda la autoridad para hacerlo, no la juzgó, sino que usó misericordia. Yo aquí lo puedo mirar cuando le dice, ni yo te condeno, pero sí le dice, vete y no peques más. Y es que, ¿sabes? Estamos enseñando la palabra y debemos de ser muy claros cuando la enseñamos, pero también debemos de usar misericordia. Eh, si tú recuerdas, en los cursos anteriores vimos un tema acerca de la ley y la gracia, y en eso consiste la ley y la gracia. Ok, está el mandato, pero también hay gracia y hay aún tiempo, ¿no? Para arrepentirnos, para poder ser perdonados, y por eso Dios usa misericordia, pero también nos advierte y nos dice, no peques más, porque esto no es un juego, pero sí de inicio yo puedo mirar esa misericordia. Y cuando tú usas de esa misericordia, después el Señor a través de su Espíritu te da de esa autoridad para poder advertir a los demás con relación a quizás el pecado en el que están viviendo. Pero, pero primero es usando misericordia. No puedes llegar así, ¿no? De tú eres un pecador y aventarle el bibliazo, ¿no? Primero es la misericordia, ¿ok? Bueno, y para ver herramientas, las herramientas, sí, que debemos de usar en esta parte del discipulado. Pues la primera herramienta, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, ¿no? Esa es nuestra primera herramienta. O sea, ya lo comentamos, no son nuestras palabras, no es lo que nosotros aprendimos en la universidad, no es lo que nosotros aprendimos en, no sé, en un curso de, de cualquier curso, ¿no? Que hayamos tomado. No, o sea, es lo que el Señor dice en su palabra, lo que ya hemos aprendido de parte del Señor. Eso es lo que debemos de enseñar. Eso es lo que debemos de enseñar. Y sabes que en esta parte o en esta enseñanza debemos de llevar un orden. Debemos de llevar un orden. Si nosotros nos vamos a Lucas y vemos allí en el primer, desde el primer versículo del capítulo 1, vamos a aprender mucho, ¿no? Porque debemos, sí de enseñar la palabra, pero debemos de llevar un orden. Eso es muy importante siempre. Debemos de llevar un orden, ¿ok? Y quiero leerte esta palabra. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que entonces conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, nosotros debemos de llevar un orden. Por eso yo te decía que el discipulado es como pues, cuando se está atendiendo, ¿no? A un bebé no le puedes aventar el bistec ahí, ¿no? Para que en la mesa y se lo coma, ¿no? O sea, le tienes que dar lechita, ¿no? Y no leche bronca, ¿no? Sino
primero de esa leche materna, ¿no? Quizás ya después pues, se le dará fórmula, si así lo decides, pero, pero es por pasitos y se tiene que llevar un orden. Y es por eso que primero yo te recomiendo que pues empieces con esos temas en donde tú le enseñes primero a orar, que le empiece a conocer en qué clase él empieza a conocer a Dios, ¿no? Con todos sus atributos, todos los atributos de Dios, para que él pueda saber de qué clase de Dios le estamos compartiendo, de un Dios vivo y verdadero, de el Dios que creó todo lo que el día de hoy podemos nosotros mirar, del Dios que es poderoso para hacer las cosas que aún nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, empezarle a compartir de esos temas. Qué importante también es empezar a sensibilizarle y empezar a compartirle acerca de el arrepentimiento, del pecado, ¿no? Que él sepa qué es el pecado, eso es importante, para que entonces pueda proceder a arrepentimiento, de la salvación. Son temas medulares e importantes en los que nosotros podemos empezar a compartir. Y bueno, otra de nuestras herramientas pues son esos calendarios de lectura. Actualmente nosotros en Centro Cristiano Zumpango estamos llevando nuestra Agenda 2021, que es un calendario, si lo podemos ver así, de lectura y de oración. Entonces, pues también sería importante, ¿no? Que él empiece a conocer la palabra y empiece a llevar una lectura en orden, ¿no? No nada más a donde escogió mi dedo, ¿no? Y ahí abro la Biblia, no, sino llevar una lectura ordenada de la palabra. Muy bien. Y eh, además de estas herramientas, bueno, pues también hay cuestionarios de lectura, hay cuestionarios de lectura bíblica. Antes de la pandemia, yo sé que había varios que llevaban sus cuestionarios. Este servicio, al parecer, está suspendido, pero yo creo que si tú te acercas y me dices, hay posibilidad de obtener los cuestionarios para que yo se los comparta a aquellas personas a quienes estoy discipulando, los conseguimos, o sea, no importa, o sea, hay forma de conseguirlos para que, y te los hacemos llegar para que también tú los puedas compartir y ellos lleven una lectura en orden, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues ya para casi finalizar nuestro tema, eh, quiero tocar contigo pues acerca de nuestras conclusiones, ¿no? Nuestras conclusiones. Como vimos nosotros en nuestra cita base, nosotros tenemos un ministerio y no estamos hablando de esos ministerios de maestro, apóstol, ¿no? Que también son ministerios, pero, pero bueno, allí Dios indica, ¿no? Que qué ministerio vamos a ejercer. Pero si hay un ministerio que no es específico para alguna u otra persona, sino ese ministerio nos los dio a todos y a todos los que hemos sido reconciliados con Dios. Y tanto tú como yo hemos sido reconciliados por Dios. Hemos sido reconciliados no solamente por, sino con Dios, porque antes, al estar en pecado, pues estábamos en enemistad con Dios. Ahora hemos sido reconciliados. Entonces, si hemos sido reconciliados, tenemos este ministerio. No nos podemos echar para atrás. Entonces, cumplamos con ese ministerio que nos dio el Señor. Pero ¿sabes también qué somos? Somos embajadores. Fíjate, ve lo que dice segunda de Corintios 5, versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Entonces, cuando tú visitas a una persona, cuando tú le estás compartiendo a tu compañero de trabajo, a tu vecino, a tu familiar, tú estás siendo ese embajador del Señor. Estás compartiendo lo propio de tu nación celestial, y se lo estás compartiendo a otra persona. Eres embajador. Cumplamos con nuestra misión de ser embajadores también. Y una tercera cosa, hagámoslo con convicción y con orgullo. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, yo no me avergüenzo del evangelio, porque en cada línea, en cada palabra hay poder de Dios para salvación de otros. Entonces, ya recibimos este ministerio, abracémoslo y además hagámoslo con convicción y con orgullo, sin vergüenza, porque esta palabra, hermano, hermana, esta palabra tiene poder para salvar a aquellos que están perdidos. Conocemos a muchos que están perdidos. Entonces, cumplamos esa misión, ¿sí? Bueno, ahora acompáñame a orar ya para finalizar con nuestro tema. Y yo creo que se nos quedan diversas enseñanzas prácticas, ¿no? Con relación a este tema. Vamos a platicarlas en nuestra sesión de Zoom, pero la principal es que no nos avergüence el decirnos cristianos, que no nos avergüence el compartir la palabra, porque estamos compartiendo vida. Son palabras de vida, porque estamos compartiendo a través de estas palabras de consuelo, de ánimo, de paz, buenas noticias ante tantas malas noticias que hay actualmente, ¿no? En este mundo. Bueno, pues vamos a orar para finalizar nuestro tema, hermano. Padre, gracias por resaltarnos la importancia que tiene el ser guías para aquellos que no te conocen, para aquellos que aún viven en esa ceguera espiritual. Queremos asumir ese compromiso, Dios, ese ministerio que nos has dado, ese ministerio de la reconciliación. Y te damos gracias porque tú un día nos alcanzaste y nos reconciliaste con el Padre. Gracias, papito. Y ahora nosotros, ahora nos compartes esa misión y nos haces colaboradores tuyos para poder llevar esas buenas noticias a los demás y poder reconciliar a otros con el Padre. Qué bendición también tener esa profesión ahora de embajadores para dar a conocer esas cualidades propias de nuestra nación, de esa nación celestial, la cual tú nos has de dar por herencia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que seas tú ayudándonos a través de tu Santo Espíritu, que con el poder de tu Santo Espíritu nosotros podamos ir y llevar esas buenas nuevas de salvación, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga a todos en esta semana que viene. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto en nuestra sesión de Zoom. Muchas bendiciones.